La empleada humilde devuelve una fortuna perdida, y el millonario revela su secreto impactante. Clara se movía rápido, con las manos ya gastadas y el alma llena de cansancio, recorriendo cada rincón de aquella mansión que parecía sacada de otro mundo. El aire pesado y frío olía a madera antigua, polvo y ese silencio incómodo que te aprieta el pecho. La casa de Esteban Salinas, el millonario recluido que pocos habían visto de cerca, era un laberinto de riqueza y misterio. Para Clara era un universo paralelo donde el lujo no compraba calor humano y donde sus sueños parecían quedar aplastados bajo la sombra de los muros gigantes. Aquella tarde, cuando el cielo comenzó a pintarse de naranja y el sol se escondía como huyendo de la ciudad ruidosa allá lejos, Clara entró al despacho viejo, esa habitación secreta que nadie tocaba. Los muebles, cubiertos con sábanas blancas manchadas, parecían fantasmas dormidos. El ligero crujido de sus pasos rompía el silencio eterno. De pronto, bajo una alfombra que había en un rincón casi escondido, sus dedos tropezaron con algo duro y frío. Eran unas joyas. No cualquier joya, sino un collar con una piedra enorme envuelta en oro trabajado con manos desconocidas, brillando con una luz tan viva que parecía latir. Su corazón dio un vuelco y la mano le tembló. ¿Cómo podía algo así olvidarse ahí, perdido, entre el polvo y la soledad? Con miedo y un suspiro ahogado, decidió llevarlo al señor Salinas. Pero aquella decisión fue como abrir una puerta prohibida. Al mostrárselo, la expresión de Esteban cambió. Dejó caer el abrigo, y una sombra más profunda que la noche en aquel despacho le envolvió. Sus ojos, antes fríos, ahora ardían con un fuego oscuro y oculto. «Esto no debería salir de aquí», dijo Esteban con voz cortante, mientras la mirada se clavaba en Clara. La atmósfera se tensó. Era como si la mansión misma contuviera el aliento, vigilando, esperando. Clara sintió en su pecho un nudo que crecía, un peso que le cortaba el aire. Algo secreto y peligroso estaba enterrado bajo todo ese brillo. Y ahora, sin querer, había cruzado la línea. Los días que siguieron se llenaron de murmullos, movimientos extraños y presencias invisibles que parecía que observaban cada paso de Clara. Los empleados aseguraban que las luces parpadeaban y que a veces puertas que estaban cerradas se abrían solas. Una sensación helada se pegaba a su piel cada vez que ella recordaba el collar. ¿Qué clase de verdad guardaba Esteban? ¿Qué oscuridad protegía con tanto celo? Clara se debatía entre la lealtad y el miedo, entre lo que sabía y lo que intuía que estaba oculto. Su instinto le gritaba que no todo era tan claro como parecía. En un mundo donde el poder nublaba la justicia y la verdad se disfrazaba de mentira, confiar se volvía un juego peligroso. Y ahora, de repente, ella era parte de ese juego. La pregunta que la atormentaba era clara. ¿Hasta dónde podía arriesgarse? ¿Realmente podía fiarse de Esteban Salinas? ¿O también él tenía sombras tan profundas como las suyas? El silencio de la mansión empezó a romperse poco a poco, preparando el terreno para secretos que no pedirían perdón ni compasión. Y Clara, con las manos aún temblando, sabía que algo enorme estaba por estallar. ¿Pero a qué costo? Todo estaba a punto de cambiar. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. El silencio de la mansión se hizo un nudo insoportable en el pecho de Clara. Temblaba, con la joya en la mano, atrapada en una tormenta que apenas empezaba. Esteban no parpadeaba. La sombra que antes parecía oscura, ahora se sentía más real, más cercana. De repente, un sonido seco rompió el ambiente. Un tirón fuerte, un choque metálico que retumbó como un disparo. Clara giró justo a tiempo para ver a Esteban caer al suelo. Sus ojos, que minutos antes ardían con furia contenida, ahora mostraban un miedo absoluto y profundo. Un pánico que nada tenía que ver con el terror habitual.
Cayó de espaldas temblando, tratando de agarrarse al aire como si pudiera sostenerse de algo invisible. Su rostro se torció con un grito ahogado, y antes de que Clara pudiera sonreír por ayuda, él escupió sangre caliente entre jadeos. «¡Esteban!», gritó Clara, la voz quebrándose mientras se arrodillaba a su lado, sintiendo el latido urgente en su garganta. «¿Qué te pasa? ¿Quién te hizo esto?». Pero no hubo respuesta inmediata. En lugar de eso, la puerta del despacho se abrió de golpe y una mujer apareció. No era nadie que Clara recordara. Alta, con ojos duros y una sonrisa gélida, vestida de negro casi como una sombra viva. Su mirada cayó directamente al collar en las manos de Clara. «Suelta eso», ordenó, su voz un filo que cortó el aire frío. «Esa joya no es solo un adorno, es la llave». Clara la miró, confusa y aterrada. Esteban trató de incorporarse, pero su cuerpo protestó con un temblor violento y se desplomó de nuevo. La mujer dio un paso adelante, calculadora, segura. Sin embargo, en un movimiento inesperado, Clara apretó el collar contra su pecho y retrocedió. «¿La llave de qué?», preguntó, con la voz entrecortada. «¿Quién eres tú?». La mujer la observó un segundo y, con un fastidio apenas contenido, susurró: «Soy la guardiana de lo que tu patrón esconde. Y tú, pobre niña, apenas has arañado la verdad». Antes de que Clara pudiera reaccionar, un gruñido profundo resonó desde fuera del despacho. Las luces comenzaron a parpadear violentamente. Y en un instante que congeló el corazón de todos, el suelo tembló bajo sus pies como si la casa misma estuviera a punto de romperse. Virajes de luces, sonidos estridentes, puertas que se abrían y cerraban solas. La mujer negra sonreía ahora con crueldad. «Esteban no te dijo la verdad», dijo, caminando hacia Clara. «Ni siquiera tú sabes lo que has encontrado. Esa joya no solo es una reliquia, es un sello, el sello que aprisiona a alguien muy cercano». Clara sintió que el aire le faltaba. La sangre de Esteban manchaba el suelo. Con esfuerzo, él intentó hablar, la voz rota y urgente. «Clara es mi hermana. Está atrapada dentro de la casa, desde hace años». La mujer negra rió, un sonido macabro que endureció el miedo de Clara. «Hace años que la mansión no es solo una casa, es una prisión, porque Esteban no es el dueño, es el guardián condenado a proteger un secreto que cuesta vidas». El horror se enredó en la mente de Clara. Miró a Esteban, que luchaba por mantenerse consciente, y luego al collar brillando en su mano, que ahora parecía pesar toneladas. El destino no estaba solo en esa joya, sino en algo mucho más oscuro y vivo dentro de esas paredes. «¿Qué has hecho?», preguntó Clara, con lágrimas que querían salir, y una rabia que crecía como fuego. «¿Desde cuándo? ¿Y por qué nadie nos contó esto?». Esteban apenas susurró, con la voz quebrada en un aliento: «Porque la verdad es peor que la muerte». En ese instante, la mujer desapareció como humo, dejando tras de sí un frío mortal y el eco de unas palabras que clavaron cuchillos en el corazón de Clara. «O liberamos a la presa, o todos pagamos el precio. Y tú decidiste abrir la jaula». Clara quedó sola con Esteban, la joya y un terror que ya no podía negar. La casa respiraba, los muros se cerraban, y algo esperado, o temido, estaba a punto de despertar. ¿Quién era realmente Esteban Salinas? ¿Y qué monstruo había estado oculto detrás de su sombra todo este tiempo? Clara no tenía respuestas, solo el temblor en las manos y un nombre que ahora sonaba más como una sentencia que como un hombre. «Hermana», murmuró, y la mansión susurró de vuelta. Clara temblaba junto a Esteban, su corazón retumbaba con tanta fuerza que sentía que le iba a explotar en el pecho. La sangre se le pegaba a las manos, fría y pegajosa. Esteban apenas podía respirar, pero sus ojos no perdían esa mezcla de miedo y algo más profundo, como un secreto que le quemaba la garganta. Un silencio pesado puso pausa a todo. La casa parecía absorber cada ruido, cada respiro. Y entonces, sin aviso, las paredes empezaron a moverse. Sí, moverse, como si la mansión fuera un monstruo vivo y estuviera despertando. Los cuadros temblaron, las lámparas parpadearon y un sudor frío recorrió la espalda de Clara. De repente, una voz resonó fuerte,
áspera, pero con un tinte conocido. Clara no podía creerlo. Era la mujer de negro ni Esteban hablando. Era otra voz, una voz que cortó el aire y le heló la sangre. Clara, soy yo. Ella giró intentando entender, buscando la fuente con la mirada. ¿Quién?, susurró, con la voz rota. Entonces una figura emergió de la penumbra. No era ni Esteban ni la mujer de negro. Era una joven, con rasgos idénticos a Esteban, misma mirada intensa, misma piel pálida, pero vestida con una ropa antigua, casi como un fantasma salido de otra época. Sus ojos brillaban con una mezcla extraña, ni viva ni muerta. «Soy tu hermana», dijo ella con voz quebrada, «la que creías atrapada, la que tú encerraste». Las palabras cayeron como un golpe seco. Clara apartó la vista, sin poder creerlo. ¿Qué oía? ¿Esteban encerró a su hermana? ¿Cómo? No puede ser, balbuceó Clara con la voz atrapada. Sí que puede, replicó Esteban con dificultad, sosteniéndose. Y no solo eso. No soy el guardián, soy el prisionero. El suelo crujió de nuevo mientras la joven avanzaba con pasos lentos, pero seguros. Él selló mi alma en esta joya, dijo, señalando el collar en las manos temblorosas de Clara. Para protegerte, para protegernos a todos, pero también para esconder su culpa. La sorpresa congeló a Clara. Todo lo que creía que sabía se desafía. El millonario que parecía frío y peligroso era solo un hombre roto, y la mujer de negro, desaparecida, como un mal sueño. ¿Qué culpa?, preguntó, mirando a Esteban, que apenas podía responder. Entonces, en un estallido de luz y ruido, la mansión pareció gritar. Las paredes se agrietaron, la joya en la mano de Clara empezó a brillar intensamente. Un grito lacerante salió de la joven, que ahora parecía transformarse, su figura distorsionándose entre sombras y luz. «¡Libre!», gritó. Fue un error. De pronto, la joven estalló en luz y desapareció. El collar explotó en 1000 pedazos que se esparcieron por el aire como polvo de estrellas. Esteban cayó, esta vez sin fuerza. Clara se quedó paralizada, la mano aún tocando el polvo brillante en el suelo. La casa temblaba menos, el silencio volvió, pero nada era igual. «Lo liberé», susurró Clara, con la voz tan baja que casi no se escuchó. Y ahora, Esteban logró decir con un hilo de voz, «La casa está despierta, y no va a perdonarnos». El miedo se comprimió en el pecho de Clara como una bola de hierro. La mansión no solo escondía secretos, guardaba un monstruo liberado que ella, sin querer, acababa de soltar. La puerta del despacho se cerró de golpe. Afuera, un viento frío comenzó a aullar, como si la noche misma estuviera reclamando venganza. ¿Quién había sido realmente Esteban? ¿Y qué precio pagarían ahora por un secreto que habían desatado? Clara juntó las manos, respirando con fuerza. Su mundo, hasta hace nada normal y gris, se había roto en 1000 pedazos, y la única certeza era que algo oscuro, más oscuro que la mansión, la estaba mirando desde la sombra. El reloj marcó la hora. Y todo lo que vendría, nadie lo podía imaginar. El viento aullaba fuera, colándose por las grietas de la mansión, como si quisiera arrastrar todo con él. Clara apretó las manos, el polvo brillante aún pegado a sus dedos. Esteban yacía en el suelo, débil, con la mirada perdida, pero aún presente. El corazón le latía tan fuerte que sentía que iba a explotar en el pecho. «Tenemos que salir», dijo ella, casi sin voz. «Esto no está bien. La casa está viva». Él intentó asentir, pero una tos seca le quebró la garganta. Clara se aferró a él, sintiendo el peso de la urgencia apoderarse del lugar. De repente, un estruendo rompió el silencio. La pared al fondo del despacho tembló y con un crujido insoportable se abrió una puerta secreta que ninguno había visto. Clara retrocedió, el alma en vilo. De ese umbral oscuro surgió una figura inesperada. No era la mujer de negro ni la joven que se había liberado. Era un hombre mayor, con cabello cano y ojos fríos como cuchillas. Vestía un traje impecable y su sonrisa era un veneno. Miró a Clara y a Esteban como quien observa a dos piezas de un juego terminado. «Vaya, vaya», musitó con voz áspera. «Al fin están despiertos». El corazón de Clara se aceleró, la sangre se congeló. No esperaba a nadie más,
mucho menos a alguien tan frío y seguro. ¿Quién eres?, lanzó ella con voz temblorosa pero firme. El hombre dio un paso adelante, sus pies resonando con autoridad. Soy el verdadero dueño de esta casa y de todo lo que hay en ella. Esteban tosió de nuevo y con un hilo de voz dijo: ¿Qué dices? No puede ser. El hombre sonrió siniestro. Esteban fue un peón, un guarda, una pieza sacrificable. Todo esto, Clara, es parte de un juego mucho más oscuro. La verdad es que ustedes dos han vivido una mentira gigantesca. Clara sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Un dueño verdadero? ¿Y Esteban solo un guardián? ¿Por qué estarías aquí escondido?, preguntó, mientras el hombre se acercaba. Él alzó la mano y dijo: porque hasta ahora nadie había podido liberar a la presa. El tiempo pareció congelarse. Clara miró al collar roto, los pedazos esparcidos en el suelo, y luego al anciano. ¿De qué presa hablas?, pidió, con un nudo que le quemaba la garganta. El hombre la miró largo rato y luego sonrió. Una sonrisa cruel, fría. La presa no es la joven que apareció ni la mujer en negro. La presa eres tú, Clara. Ella parpadeó, confundida, el miedo creciendo. ¿Yo? ¿Por qué? Porque eras parte del plan desde el principio. El mundo se tambaleó en la mente de Clara. ¿Cómo? ¿Por qué? Mira, la verdad es dura, pero te la mereces, dijo el hombre, como si estuviera regalando un secreto que nadie debería saber. Esteban no solo encerró a su hermana, él te estuvo usando desde que entraste a esta casa. Todo, cada momento, cada encuentro, estaba controlado. Clara quiso gritar, pero la voz no salió. ¿Por qué harías eso?, se atrevió a preguntar. El hombre dio un paso atrás y miró al techo. Porque tú eres la llave final, no el collar, tú misma. Tienes un vínculo que la mansión, esa prisión, no puede romper, ni siquiera con magia ni secretos. Clara sintió que un frío más profundo la atravesó. Todo su mundo estaba en ruinas. Pero, si yo soy la llave, ¿qué significa eso? El hombre rió suavemente, una risa amarga. Que despiertas algo que ni Esteban, ni su hermana, ni la mujer de negro pueden controlar. Un ruido como un latido fuerte brotó de la casa. La mansión comenzó a estremecerse de nuevo. Esteban intentó hablar, pero solo pudo susurrar. «Corre, antes de que sea demasiado tarde». Clara dudó. Quiso creerle. Quiso huir, pero de golpe el hombre apuntó hacia ella. «La puerta no está fuera», dijo. «Está dentro, y solo tú puedes abrirla, o cerrar este ciclo para siempre». El suelo crujió con furia. Las luces parpadearon. La mansión parecía respirar, y dentro algo despertaba. Clara miró al hombre, a Esteban, sintiendo que el terror apenas comenzaba. Y entonces, un secreto más oscuro que la noche emergió. ¿Quién era ella realmente? ¿Cuál era su verdadero vínculo con esa casa maldita? El reloj sonó una vez más. El juego acababa de cambiar. El aire se volvió denso en ese instante. Clara apretó los puños, el pulso disparado, mientras la mansión parecía contener el aliento. El hombre de traje dio un paso firme, su mirada atravesándola como un filo frío. «El juego acaba de empezar», dijo, sin quitarle los ojos de encima. «Y tú, Clara, vas a descubrir quién eres en realidad, aunque duela». El suelo vibró otra vez, un temblor sordo que se metía en los huesos. Esteban trató de levantarse, su voz un suspiro áspero. «Tú no sabes todo». Pero antes de que pudiera seguir, la puerta tras ellos se cerró de golpe. Un golpe seco, que retumbó en la mansión como un martillazo. Clara dio un paso atrás, buscando alguna salida, pero el hombre sonrió y susurró: «No hay salida, no hasta que la verdad salga a la luz». Un silencio pesado colgó en el aire, y entonces, sin aviso, la mansión comenzó a crujir como si estuviera despertando de un sueño profundo. Clara sintió que algo tiraba de ella, una fuerza invisible que la sacudía. Y justo en ese instante, la luz se apagó. Oscuridad total. Un grito ahogado brotó de Clara mientras tropezaba hacia adelante, sus manos buscando algo en la nada. «Esteban», susurró, tragando el miedo que le apretaba la garganta. Una luz pequeña, azulada, brotó de la nada frente a ella.
Era la joven, la hermana de Esteban. Pero algo estaba mal. Sus ojos ya no tenían la mezcla extraña de antes. Ahora brillaban con una intensidad casi insoportable, y su sonrisa era amarga, cortante. Creíste entender, pero nada es lo que parece, dijo la figura, avanzando como una sombra viviente. Ni siquiera tú, Clara. El pulso de la casa se aceleró. Cada crujido sonaba, como un latido enfermo. De repente la joven tocó el polvo que quedaba del collar en la mano de Clara. Y entonces, un estallido brutal sacudió todo. Luz, ruido, gritos mezclados. Clara cayó de rodillas. La sangre le zumbaba en los oídos. En medio del caos, algo se abrió dentro de ella. Un torrente de imágenes, sensaciones, recuerdos que no le pertenecían, comenzaron a inundar su mente. Y el mundo se cayó a pedazos. Clara gritó, pero su voz estaba partida. Recordó entonces esa sensación horrenda, como si alguien la hubiera arrancado de sí misma. «No soy Clara», susurró con voz temblorosa. «Nunca lo fui». El hombre de traje la miró con una mezcla de triunfo y miedo. «Era hora», dijo. «Al fin despertarás». Esteban la sostuvo, con esfuerzo, pero su rostro se transformó, y no por miedo ni dolor. Algo oscuro relampagueó en sus ojos. «No», rugió. «Esto no puede pasar. Eres la clave, pero no de la manera que crees». La figura de la joven sonrió con crueldad, y luego se volvió hacia Clara. «Ella es tú. Tú eres ella, y esta casa siempre te tuvo, atrapada en un alma que no es la tuya». Clara sintió que su pecho se despedazaba. Detrás de su máscara, esa vida que creía suya, era una mentira absorbida, un préstamo prestado a una sombra. «¿Qué me hiciste?», jadeó, manos temblorosas buscando su rostro en el espejo imaginario. «¿Por qué vivo esta mentira?». La voz de Esteban se quebró, caída en un susurro. «Porque sin ti, la mansión, la prisión, no podía sostenerse. Eres el último lazo, la verdadera guardiana». Entonces un golpe seco retumbó en la habitación. La luz volvió con un fogonazo, y la mujer de negro apareció en la puerta. Pero esta vez ya no estaba sola. Detrás de ella decenas de figuras emergieron, sombras, rostros torcidos, como ecos rotos, que miraron a Clara con ojos vacíos. «Bienvenida a tu verdadero hogar», dijo la mujer con una sonrisa que parecía comerse el alma. «Aquí no hay salvación, solo el ciclo que se repite una y otra vez, contigo como presa y carcelera». Clara dio un paso atrás, temblando, mientras su mundo, su identidad, se desvanecían entre esas sombras famélicas. «¿Quién soy entonces?», susurró rota. «¿Qué quedó de Clara en todo esto?». «Nadie», respondió, «solo el eco de las voces, apagadas, que hablaban de cadenas, de pactos antiguos, de almas intercambiadas». El hombre de traje se acercó y susurró al oído de Clara. «Eres la llave, pero también la trampa. Libéralo todo o déjalo morir para siempre». Y así, la mansión respiró una última vez bajo sus pies. Clara tembló, atrapada. El juego no era lo que creía. Ella no era lo que creía. Y en ese instante, la puerta de su mente se abrió de golpe. Con un grito ahogado, en silencio volvió. Pero nada estaba seguro. Nada era real. El reloj sonó. 5 campanadas. 5 segundos para elegir, o para olvidar. El reloj sonó. 5 campanadas. 5 segundos para elegir. El silencio explotó en la mente de Clara. Todo se volvió oscuro. Sentía el pecho apretado como si algo la estrujara por dentro. La respiración le cortaba el aire. No había vuelta atrás. Pero justo en ese momento, un ruido seco, como un cristal rompiéndose. Y luego un golpe brutal. La luz volvió, pero nada era igual. La mansión no parecía la misma. Clara se levantó, tambaleándose, miró a Esteban, que parecía más débil que nunca. Pero en vez de miedo, había en sus ojos una chispa nueva, un brillo que no estaba antes. Y entonces él habló, sin dolor, sin miedo. «Clara, todo fue una mentira más grande de lo que pensamos. Y tú no eres quien crees ser». «¿Quién no?». Clara sintió que el corazón se le salía por la garganta. La voz le temblaba. «¿Qué dices? ¿Qué me hiciste?». Esteban tragó saliva, con esfuerzo. «No eres humana, nunca lo fuiste.
El mundo de Clara se volvió blanco y negro, y luego volvió a girar. No entendía nada. En ese instante, la pared a su espalda pareció estallar en una lluvia de polvo y escombros. Un cuerpo cayó al suelo con un golpe sordo. Clara se volteó, paralizada. Era ella, Clara igualita, pero con ojos sin vida, pálida, fría. Era como si estuviera mirando un reflejo en un espejo, pero más oscuro. «¿Quién eres?», susurró, atrapada entre miedo y confusión. La otra Clara levantó la mirada y sonrió, con una sonrisa vacía, casi cruel. «Soy la verdadera, la original, tú eres la copia». Un grito ahogado brotó de la garganta de Clara. Sentía que el mundo se partía en dos, que esa otra yo le robaba el aire, la identidad, hasta el alma. «¿Una copia?», balbuceó. «Pero si esto es una copia, ¿qué soy yo?». Esteban dio un paso adelante con la fuerza que le quedaba. «Eres la sombra, la que fue creada para reemplazarla, para mantener el sello cerrado». Pero ella siempre quiso volver. La copia pasó cerca de Clara, casi rozándola. En ese roce hubo un frío aterrador, profundo. «He estado atrapada en esa prisión de luz y polvo, viendo cómo tú caminabas libre, viviendo esta farsa. Pero ya no más». La mansión empezó a temblar de nuevo, como si sintiera esa división. El suelo crujió y un viento helado barrió el despacho. Las sombras se movían. Clara sintió la rabia y el miedo crecer en su pecho. Quiso correr, pero sus pies no respondían. «¿Y ahora qué?», preguntó con voz rota. «¿Quién puede parar esto?». Esteban, ya sin fuerzas, apenas susurró. «Solo tú, la verdadera o la falsa, debe decidir, porque la balanza está rota y la fachada va a caer». La copia se detuvo, mirándolas a ambas. Entonces, con un gesto lento, extendió una mano hacia Clara. «Dame el collar, dame tu esencia, y juntas podremos apagar esta locura, o al menos intentar detenerla». Clara vio el polvo brillante bajo sus dedos, los fragmentos rotos que hace poco habían liberado la tormenta en la casa. Sintió que el nudo en la garganta le explotaba. «No puedo confiar en ti», dijo, temblando. Después de todo esto, la copia rió, un sonido hueco sin calor. «No se trata de confianza, se trata de supervivencia». En ese momento un sonido desgarrador rompió la escena. Un golpe seco, seguido de un lamento que venía del sótano. La mansión parecía llorar. Un portazo retumbó lejos y luego pasos apresurados. Esteban intentó pararse, apoyándose en la pared. «Es el verdadero enemigo, el que manipuló todo desde la oscuridad». Clara giró la cabeza buscando, pero no vio a nadie más. Solo la sombra alargada de un enemigo invisible. La copia la miró fijamente, con desafío. Luego susurró. «El juego no terminó, solo cambió de jugador». Apretó los dientes, el miedo clavado como un vidrio en el pecho. No había lugar para dudas. No había tiempo para excusas. Solo una pregunta retumbaba en su mente. ¿Quién era ella realmente? ¿La sombra o la luz atrapada por siglos? La mansión respiró profundo, y el reloj volvió a sonar. Esta vez, las campanadas parecían latidos, no de una casa, sino de una criatura viva, lista para devorar la verdad. Y Clara no sabía si estaba lista para enfrentarla. El silencio cayó, denso, cortante. Nada estaba seguro, nada era real. La puerta del sótano se abrió lentamente. Una oscuridad más profunda invitaba a entrar, y en la penumbra se escuchaba un susurro que helaba la sangre. «Ven, Clara, todo comienza donde pensaste que terminaba». La puerta del sótano crujió al abrirse, y una oscuridad densa salió a buscar a Clara. Ella paralizó el cuerpo, la respiración atrapada, el corazón golpeando con fuerza en el pecho. El susurro que vio nacer en la penumbra puso la piel de gallina. «Ven, Clara, todo comienza donde pensaste que terminaba». Un frío terrible se coló por la nuca, y sus piernas temblaron al bajar un peldaño. Pero cuando sus ojos se acostumbraron a la sombra, vio algo que se clavó en su garganta como un puñal. En la penumbra, frente a ella, estaba la mujer de negro. Pero no sola. Detrás, cientos de rostros incompletos, sombras que parecían ser partes rotas de la mansión. Pero el impacto no fue ese. Fue cuando todas esas figuras se giraron y Clara vio, claramente, que todos tenían su rostro, sus ojos, los de Clara.
Su piel, su angustia, solo que vacíos, sin vida, ecos atormentados, presos de un ciclo interminable. ¿Qué es esto? La voz se le cortó en la garganta. La mujer sonrió, siniestro, maldito. Tu reflejo, tu cadena. Clara quiso dar un paso atrás, pero el suelo se abrió a sus pies. La caída fue rápida y violenta. Gritó, el aire se le escapó, hasta que el golpe la dejó sin aliento. Cuando abrió los ojos, estaba en un cuarto pequeño, con paredes de piedra húmeda y un olor a tierra vieja. En el centro, una sola lámpara encendida, y frente a ella Esteban. Pero Esteban no era él. Sus ojos estaban vacíos, sin la chispa humana, y su cuerpo temblaba como un muñeco roto. Clara, susurró, con una voz que parecía venir de muy lejos. No somos lo que creíamos. No somos. Somos dos caras de una misma moneda rota. Ella se acercó temblando, sin entender. Entonces Esteban hizo un gesto, y la lámpara bajó la intensidad hasta casi desaparecer. Mira, dijo señalando una esquina que hasta ese momento había pasado desapercibida. Un espejo opaco, sin reflejo. Pero cuando Clara se acercó, vio algo. No su rostro, sino imágenes. Recuerdos, fragmentos de otra vida. Y ahí, en esos fragmentos, vio la verdad que le explotó los ojos. No era la calma que creía ser. No era la sombra que la copia le había dicho. Era una prisión. Y ella era la cárcel. No había una original ni una copia. Había un alma partida en pedazos, desgarrada por un pacto antiguo. La mansión no tenía presos, tenía guardianes, y ellos eran esos mismos presos, atados a un círculo sin fin, repartidos en identidades prestadas. Esteban la miró, con ojos que ahora parecían suplicar. No somos distintos, Clara. Somos un mismo error, una verdad mutilada. Y la mansión, esa prisión viva, nos mantiene fragmentados para siempre. De repente, un ruido terrible sacudió el cuarto. Las paredes comenzaron a sangrar polvo negro. El aire se volvió denso y áspero. Y la sombra de la mujer apareció tras ellos, más amenazante pero con una expresión extraña, casi de tristeza. Porque este secreto no solo nos atrapó a ustedes, dijo la voz, quebrada, también me atrapó a mí. La mujer se quitó la capucha y Clara vio su rostro. Era idéntica a ella. No un reflejo distante, sino un clon perfecto, como una sombra más vieja y cansada. Yo soy la que pactó para dividir este alma, dijo, gobernar la prisión, pero ahora ya no sé quién soy. Clara tembló. Lo que creía que era una lucha entre luz y sombra, entre original y copia, se desmoronó. Era un círculo vicioso de almas rotas, un pacto firmado con miedo y culpa. Una jaula que habían construido entre todos sin darse cuenta. Entonces, ¿quién queda libre?, preguntó, con la voz rota. La mujer sonrió por primera vez, sin maldad. Nadie. Y tú eres la llave y la puerta. O rompes este ciclo, o lo arrastras a todos con él. En ese segundo, un estallido de luz cegó a Clara. Cuando pudo ver de nuevo, el cuarto estaba vacío, sin Esteban, sin la mujer, sin espejos, solo ella, y el polvo tenue descendiendo lento. El reloj en la pared volvió a sonar. 5 campanadas, 5 segundos para decidir. Clara sintió en el pecho no solo el miedo, sino algo más, una mezcla de culpa y poder que la oprimía como una losa. Afuera, la mansión esperaba, y aquello ya no era solo una casa con secretos, era una criatura hambrienta, pero la pregunta que retumbaba en su mente ahora era otra, la más aterradora de todas. ¿Podía ella salvarse a sí misma, sin destruirlo todo? El silencio dejó de ser paz, se volvió amenaza. Y Clara, sola, no tenía respuestas. Solo una certeza: el reloj no perdona. El reloj acababa de sonar 5 campanadas, y el silencio pesaba en la habitación. Un silencio tan denso que parecía aplastarlo todo, hasta el último suspiro de Clara. Su pecho estaba atrapado en un puño invisible, y las manos le temblaban tanto que apenas podía sostenerse de la pared. Afuera, el viento golpeaba contra los cristales, como si quisiera derribar la mansión entera,
Clara tragó saliva, obligándose a respirar con lentitud, pero el miedo la tenía clavada en el lugar. No había nadie, solo ella, el polvo flotando lento en el aire y el eco lejano de aquellas 6 campanadas que ya dolían en el alma. Entonces, justo cuando pensaba que el tiempo había muerto, un ruido seco rasgó el aire. La puerta de la pequeña habitación crujió y se abrió lentamente. Clara giró la cabeza con rapidez, pero no era ningún enemigo, ni la mujer de negro, ni la copia, ni el anciano misterioso. Era Esteban, o al menos algo que parecía Esteban, emergiendo de la penumbra, con sus ojos chorreando un brillo frío y extraño. Se acercó sin prisa, con una sonrisa que no tenía nada humano. Clara no pudo evitar dar un paso atrás, sin comprender nada. ¿Esteban? Su voz fue un susurro roto. Él levantó la mano con movimientos lentos, como queriendo acariciar el aire. «No soy quien crees», dijo con voz cavernosa hueca. «Soy el eco de un error, el reflejo de un pacto roto». El cuerpo de Esteban empezó a temblar. La mansión parecía respirar con él, sincronizándose en un latido oscuro. Pero entonces algo voló en el aire. No era polvo ni fragmentos. Era una corriente invisible que abrió una brecha en su pecho. Un crujido áspero se escuchó. Clara tuvo que cubrirse la boca con las manos cuando, ante sus ojos, el torso de Esteban se abrió como si fuera de cristal, y lo que vio dentro le arrancó un grito ahogado. Tartamudeó mientras paralizaba el cuerpo, pero lo que había dentro no era sangre ni huesos. Era un entramado de cables, circuitos y luces parpadeantes, como si Esteban no fuera más que una máquina. Un robot disfrazado de hombre. «No puede ser», balbuceó Clara. ¿Y él? O eso que parecía ser, soltó una carcajada tétrica, mecánica. Esteban Salinas nunca existió, no como piensas. Él era solo un prototipo, un guardián artificial creado para mantener encerrada a la verdadera prisionera. El mundo se volvió una tormenta de confusión en la cabeza de Clara. ¿Un prototipo? ¿Una farsa? ¿Todo lo vivido? Entonces el suelo volvió a temblar de golpe. La pared detrás de ellos se resquebrajó y se abrió, como una puerta gigante hacia otro espacio oscuro. De ahí salió la mujer de negro, pero esta vez no sola. A su lado, una figura enorme, alta, cubierta por una capa que parecía absorber la luz, con ojos líquidos y que brillaban de verdad. Algo inhumano, una sombra viva. El verdadero dueño, susurró Clara con terror. El que manipula todo. El hombre de capa avanzó lento, y con cada paso, la mansión parecía jadear, como si respondiera a su presencia. «El juego no termina aquí», dijo la mujer con voz quebrada pero firme. «Solo acaba de reiniciarse». Y justo cuando iba a decir algo, un golpe brutal sacudió la habitación. La luz explotó en un fogonazo, y Clara cayó al suelo, mareada. Cuando la visión volvió, se encontró sola. El cuerpo de Esteban, ahora sin vida, quedó a un lado, pero no estaba claro si era humano o máquina. No importaba, lo que sí importaba era la voz que resonaba en la oscuridad. Una voz familiar pero desencajada, que parecía salir de las paredes mismas. «Clara, no eres la llave. No, eres la guardiana». El terror la paralizó. «¿Entonces qué soy?». Un eco macabro respondió. «Eres la contraseña». Se quedó ahí, con el corazón golpeando en loca carrera. ¿Contraseña? ¿Qué demonios significaba eso? El miedo ya no era solo miedo. Era confusión, era abandono, era una agonía que mordía su alma. La mansión respiraba, viva y hambrienta, y dentro, Clara sabía que se había convertido en todo menos en quien creía. Y en ese instante, el reloj, desde algún lugar oscuro, volvió a sonar. Pero esta vez, no eran campanadas, eran pulsos metálicos, chirridos de máquina. Y el juego había cambiado para siempre. ¿Qué secreto impensable había ocultado Esteban? ¿Y qué clase de prisión con engranajes había estado entrando Clara todo este tiempo? La mansión no era solo una casa encantada. Era una máquina de pesadillas, y ella era la llave que debía encenderla o destruirla. El silencio esta vez fue solo la pausa antes de un rugido. Entonces la voz volvió a llamar. «Ven, Clara, es hora de elegir». Y ella, con el cuerpo temblando y las manos sangrando de tanto apretar,
Tuvo que decidir si abrir la puerta o cerrar para siempre este maldito ciclo. ¿Pero qué puerta? ¿Y a qué precio? La respuesta, escondida entre las sombras, esperaba paciente. El reloj seguía sonando, y Clara supo que no había vuelta atrás. El silencio era tan absoluto que parecía aplastar hasta el último latido en el pecho de Clara. Sus manos temblaban. El pulso le golpeaba en las sienes como un tambor desbocado. La voz que la había llamado seguía resonando en su cabeza. «Ven, Clara, es hora de elegir». Pero ella no sabía qué elegir ni dónde estaba el camino. Solo sentía la mansión latiendo, viva y voraz, respirando sombra cerca de ella. De repente, un crujido seco rompió el aire. La puerta del sótano empezó a cerrarse sola, lentamente, como si alguien invisible la empujara con fuerza. Clara soltó un grito ahogado, la garganta seca. Corrió hacia ella con pasos tambaleantes, agarrando el marco, intentando frenarla con toda su fuerza. Pero la puerta se cerró de golpe y la oscuridad la tragó. En ese instante, un frío escalofriante le recorrió la espalda y le pisó el pecho con peso de hielo. Cuando la luz volvió, Clara no estaba sola. Frente a sus ojos apareció un detalle que la dejó sin aliento. Esteban, o mejor dicho, lo que quedaba de él. Pero algo era distinto. La piel que pensaba que conocía ahora estaba cubierta de grietas, como si estuviera hecha de porcelana rota que se deshacía al menor roce. Sus ojos, que antes tenían miedo, ahora brillaban con un fuego extraño, un rojo pujante como brasas vivas. «Esteban», la voz le salió quebrada, temblando. «¿Qué te hicieron?» Él no respondió, solo extendió una mano con gesto urgente. Fue entonces cuando Clara vio algo más, una llave, antigua y oxidada, colgando de un cordón alrededor de su cuello. No era la misma joya rota que había sostenido antes. No, esta llave era más pesada. Parecía contener siglos de secretos. Pero antes de que ella pudiera reaccionar, la habitación se oscureció de nuevo. Un murmullo sórdido comenzó a elevarse, arrastrándose como serpientes venenosas desde las paredes. Y en ese murmullo, una voz familiar pero distorsionada se filtró. «Tú no eres la elegida, Clara, ni ella ni yo, solo piezas de un juego que apenas comienza». El corazón de Clara explotó en su pecho. Se giró y, para su horror, vio a la mujer de negro aparecer, pero no sola. A su lado estaba otra figura que ella no había visto antes, un hombre joven, con ojos pálidos y una sonrisa torcida, que miraba con una mezcla de desprecio y diversión. «¿Quién eres?», balbuceó Clara, con la voz rota. El hombre rió, un sonido corto y cruel. «Yo soy el verdadero origen de esta prisión», dijo, acercándose con pasos lentos. «El creador, la sombra que se oculta tras todas las máscaras». Clara retrocedió, podrida de miedo, pero entonces escuchó algo que la congeló por completo. «Esteban nunca fue la víctima», continuó él. «Fue mi aprendiz, el guardián designado para mantener la prisión en pie. Pero durante años me traicionó». Clara apretó los puños. El peso de esa revelación le aplastaba la garganta. Intentó hablar, pero solo un suspiro ahogado logró salir. «Entonces, ¿todo esto? ¿La casa? ¿Los secretos? ¿El collar?» El hombre sonrió con cinismo. «Una distracción, una jaula dentro de otra jaula. El verdadero vínculo no era la joya, ni siquiera tú». Sus ojos se clavaron en Clara con intensidad insoportable. Era solo la chispa para arrancar el fuego. Pero el incendio, ese comenzó mucho antes. De repente, Esteban dio un paso adelante. Sus grietas se iluminaron, y su voz sonó más firme que nunca, incluso con ese brillo rojo. «Déjala ir, esto no es lo que creen». «Calla», le cortó el hombre. «Esteban siempre fue parte de mi plan, incluso ahora. Él me aseguró que nada de esto saldría de estas paredes». Clara sintió cómo un nudo se le apretaba hasta casi cerrar la garganta. Toda su vida, cada instante en esa mansión, no había sido más que un tablero para una guerra oculta. «¿Y yo?», preguntó con voz quebrada. «¿A qué vine aquí realmente?». El hombre alzó una mano, y una sombra gigante se alzó detrás de él.
una especie de bestia oscura con ojos sin fondo. Llegaste a ser el último guardián, la última barrera entre el pasado y la verdad. Si fallas, todo lo que mantuvimos encerrado saldrá. Un golpe seco retumbó y el suelo vibró. La mansión pareció gemir, poniendo a parir sus muros. Clara tembló, sintiendo el caos empezar a devorarla. Entonces el hombre sonrió con crueldad y añadió: «Pero aquí va lo que nunca entendieron. No hay prisioneros en esta casa, solo cazadores». Clara miró a Esteban, que casi parecía humano una fracción de segundo. «¿Cazadores?», susurró. «¿Quién está cazando a quién?». Antes de que la respuesta llegara, un ruido sordo explotó detrás de ellos. La pared del fondo se abrió, dejando ver un pasillo iluminado por luces frías y parpadeantes, tan modernas que parecía fuera de lugar. Y de ese pasillo salió una figura que dejó a Clara sin aliento. Era ella, la Clara de siempre, su reflejo perfecto. Pero esta vez la diferencia era brutal. Sus ojos brillaban como dos faros blancos, huecos, vacíos. Sonrió. «Hola, hermana», dijo con un tono que cortó el aire. El verdadero golpe cayó cuando Clara escuchó estas palabras, más frías que el hielo. «¿Creíste que eras la protagonista? Solo eres el último logro, la copia mejorada, la esperanza que fracasó». El reloj de la mansión volvió a sonar, pero esta vez no eran campanadas lentamente fatales, eran golpes secos, medidos, cada uno un martillazo en el cráneo. Y Clara supo que la verdadera historia apenas comenzaba. Con un suspiro de miedo y rabia, la batalla por quién era realmente apenas había comenzado. El corazón de Clara latía con furia implacable, un tambor salvaje que amenazaba con romper sus costillas. El eco del reloj era un látigo implacable. 5 campanadas, 5 segundos para decidir. La mansión, aquella bestia respirante y hambrienta, se retorcía a su alrededor, las paredes gimiendo, resquebrajadas, como si pudieran desmoronarse en cualquier instante y engullirla para siempre. Frente a ella estaba su reflejo oscuro. La verdadera Clara, la original, pero con ojos vacíos de luz y una sonrisa que era una daga fría. La tensión colgaba en el aire, espesa, implacable. La copia extendió la mano como un puente entre los dos mundos rotos. Pero Clara sentía el hielo apretándole los pulmones. ¿Confiar? ¿Después de tanta traición? El peso de todo ese pasado robado, de todas las mentiras arrastradas como grilletes, la paralizaba momentáneamente. «Dame el último fragmento», susurró la copia. «Solo tú puedes detener esto». Clara apretó los puños, sus uñas marcando la piel con dolor propio y ajeno. Fue entonces cuando el susurro volvió, esta vez mucho más cerca, una voz rota, pero firme. «No, Clara. Eres más que un peón». Esteban, o lo que quedaba de él, se incorporó con un esfuerzo titánico, sus ojos rojos como brasas brillando con una chispa rebelde. «Somos 2 mitades de una misma cadena», jadeó. «Juntas pueden romperla». Un estremecimiento sacudió la mansión. Las grietas comenzaron a brillar. Con una luz tenue, los rostros en las sombras murmuraban, cargados de dolor y esperanza. La mujer de negro apareció de nuevo, pero esta vez su expresión no era de crueldad, sino de resignación. «El ciclo puede romperse», musitó, «pero requiere entrega». Clara dio un paso hacia su doble, temblando. No era un simple reflejo, ni un enemigo. Eran caras distintas de una misma alma rota, encadenada a esta prisión viva. Con un jadeo que parecía arrancarle el alma, extendió la mano, liberando el vértigo de aceptar lo imposible. El contacto fue frío pero cierto, eléctrico. En ese instante, un torrente de luz envolvió la habitación. El collar roto comenzó a recomponerse lentamente, hilando pedazos con hilos dorados que irradiaban calor y perdón. Los muros temblaron una última vez, y la mansión pareció exhalar, liberando siglos de secretos y sombras. La oscuridad se desvaneció, rodeando a Clara con una calma que la atravesó, liberándola de cadenas invisibles que no sabía que llevaba atadas.
Esteban sonrió, débil, pero esa sonrisa era victoria. «Lo hiciste», susurró. «Rompiste el ciclo». Clara sintió que el peso en su pecho se aligeraba, aunque la culpa persistía escondida como un susurro. La mujer de negro se desvaneció, dejando tras de sí un silencio limpio, casi sagrado. «Adiós, prisión», murmuró Clara, con lágrimas que quemaban porque dolían y porque sanaban. La mansión, libre de susurros y fantasmas, empezó a derrumbarse lentamente, como si aceptara su propia muerte tras tantos años de tormento. Clara y Esteban salieron juntos, aunque él era sombra y ella una luz naciente entre las ruinas. Afuera, el aire fresco les golpeó el rostro, un nuevo amanecer que prometía, aunque nada sería igual. Se miraron, cansados, rotos, pero libres. «Gracias», musitó Clara. Él solo asintió, y con la última mirada hacia la casa que los había condenado y salvado, se alejó lento, desapareciendo en el horizonte. Clara respiró profundo, y no pudo evitar apartar la mirada. Era hora de construir su propia historia, sin cadenas, sin prisiones invisibles. Y ahora te toca a ti. Tienes que suscribirte ahora. No permitas que estas historias épicas se desvanezcan sin que estés ahí para descubrirlas. Solo los verdaderos fans entienden la importancia de apoyar el canal para que sigamos trayéndote estos relatos al límite. Destruye el botón de like ahora. Ese simple clic alimenta el algoritmo y asegura que nada de esto se pierda en el olvido. Inunda los comentarios con tus reacciones, teorías y emociones. Quiero leer cada palabra, sentir tu corazón latiendo con esta historia. La comunidad crece con tu voz. Y por último, pero no menos importante, no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer este final que cambia todo. Porque esto no es solo un cuento, es un pacto, un juego, una verdad que solo se sostiene con tu apoyo constante. Haz que esta historia siga viva. ¿Estás listo? Porque aquí no hay pausa, solo la siguiente historia que te volará la mente. Gracias por estar aquí.